Bueno, Shabbat Shalom a todos. Qué bueno estar reunidos como familia, como mishpajá, ¿no? En este Shabbat Gadol, tan impresionantemente bueno, es el Shabbat previo a Pesach. Entonces es un Shabbat importante. Y bueno, pues Pesach lo tenemos ya al ratito, en un ratito más estaremos festejando Pesach a la caída del sol y al empezar de esta primer día de panes sin levadura, ¿no? Empezaremos en la noche con el Seder. Pero mientras tanto vamos a tener un estudio especial. Nuestra parashá, como ya hemos venido en otras veces diciendo, se nos acabó, o la dimos completa, la parashá que nos correspondía. Y entonces por esas razones por la que, y aparte porque es importante el dar un estudio pues, referente a Pesach, ¿no? A lo que vamos a ver. Y desde hace algún tiempo estoy con la intención de querer hacer esto que vamos a hacer el día de hoy. Es un estudio, si no cronológicamente exacto, sí de los eventos más importantes que fueron en el momento en que Yehoshua se convierte en el Corbán. Bueno, siempre lo fue, pero empieza a hacer ya el ministerio para hacer y empieza a tomar pasos para formar esto para lo que él había venido, que era ser el Corbán de Pesach, ¿no? Para que él fuera el cordero que iba a ser inmolado, como lo fue en su momento los corderos cuando fueron libres. Vamos a Levítico 23, vamos a empezar con Levítico 23. Cuando fueron libres los israelitas, ¿no? Levítico 23. Y el verso es el 5 y 6. Shabbat Shalom a todos los que están lejos, a los que están en la diáspora, exactamente, los que están del otro lado del mundo, y los que están de este lado también y se conectan y nos ven, pues también, Shabbat Shalom. Siempre hago el hincapié de que los de América se levantan muy temprano. Hay quien se madruga muy de madrugada para poder estar con nosotros, y cosa que agradecemos infinitamente a Donai, porque al final, ¿mande? 23. Levítico 23, 5 y 6. Ajá. Y bueno, vamos a leer. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesach a Hashem. Y en el día 15 de ese mes, la fiesta de los inleudos, comerán panes inleudos por 7 días. Eso es lo que nos ocupa en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en este punto. Estamos en el día 14 de Aviv, ¿no? Claro, en el calendario hebreo. Y sobre todo en el calendario caraíta. No en el calendario rabínico, sino en el calendario caraíta, hebreo. No, porque los rabínicos... Y esa aclaración es la que va a ser bíblico, ¿no? Porque ha tenido ya algunos, no digamos toqueteos, pero sí algunas transformaciones y cambios el rabínico, y no es tan, o deberíamos decirlo como es, ¿no? Tan bíblico, tan exacto como el caraíta, ¿no? Entonces, para el rabínico, esta fiesta fue ayer. Y bueno, nosotros estamos conforme al calendario caraíta, ¿ok? Entonces, el día de hoy, a través de este estudio, observaremos cómo nuestro precioso Señor Yehoshua Hamashiach cumplió con cada uno de los requisitos que la Escritura demandaba, cada uno de los requisitos que la Escritura cita para ser el Cordero perfecto, siendo Yehoshua nuestro Pesach. Entonces, vamos a empezar. No sé qué tan largo es, pero vamos a empezar y vamos a intentarnos ir lo más rápido posible, ¿ok? Vamos a ir a Juan 12. Juan. No. Esa es la primera. Ya leímos la cita de Levítico a lo que nos apunta y a lo que nos corresponde, ¿no? Pero vamos a leer Juan 12, del 1 al 7. De hecho, nos vamos a mover casi todo por los evangelios, porque vamos a ver los últimos días, o los últimos 2 días, 3, de la vida de Yeshua, o de Yehoshua. Juan 12, del 1 al 7. Exactamente, Juan 12, del 1 al 7, y dice: 6 días antes del Pesaj, llegó Yehoshua a Bet-Jiní, donde estaba el Lázaro, que es el que le conocemos comúnmente como Lázaro, donde estaba Lázaro,
a quien él había resucitado de entre los muertos. ¿Se acuerdan de ese evento, no? Y le hicieron ahí una cena, que muy probablemente, dicen los historiadores, que esta cena era un Shabbat, por las fechas en las que llegó, ¿no? Y las fechas en las que, al tiempo que estaban de ser Pesaj. Y dice que le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro, o Elázar, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Miriam, que traía... ¿Perdón? Miriam, es que originalmente la traducción no es María. En toda la Reina Valera y en las normalmente muy occidentales te van a poner María. Sobre todo a partir de la Septuaginta es como que las que vienen de esa raíz, pero en realidad es Miriam. El nombre es Miriam, ¿ok? La madre de Yehoshua no se llamaba María, se llamaba Miriam, igual. Entonces, en el original, claro. No tiene nada de su María, porque es la transliteración, pero es exactamente lo mismo que cuando dijeron de Yehoshua a Jesús. Pues no. Entonces Miriam, que había traído una libra de perfume de nardo, esta es otra María, no su madre, de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Yehoshua y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con olor de perfume. Tú vas a ver que ahorita vamos a estar citando muchas de las cosas que a veces hemos escuchado, leído y asimilado como parte de la historia, pero que muchas veces no entendemos el porqué de cada cosa y por qué fue que sucedieron estas cosas, con qué propósito sucedieron, ¿no? Entonces, pero uno de sus discípulos, Yahudá, que también van a decir, es Judas, pero bueno, el nombre original es Yahudá, Judas, el Iscariote, el que estaba por entregarlo, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto: no, porque le importan los pobres. Perdón, estoy leyendo mal. Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. O sea, imagínate, era quien se llevaba, estaba llevando las finanzas del grupo completo. Él era el administrador y se quedaba con los cambios, ¿no? Pero bueno, entonces, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa a su cargo, él sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, pues estaba robando, ¿no? Estaba haciendo, y por eso fíjate que va a empezar a tomar, pon atención, vamos a poner pinchitos como siempre decimos, ¿no? Vamos a poner ese pinchito ahí en Yahudá o en Judas, porque vamos a ver algo muy especial en el caso de Judas, ¿ok? Entonces, él ya era ladrón, y para ser ladrón del maestro de maestros, como se le decía en ese momento, ¿no? El rabí de rabís, ¿no? Era ya complicado ser ladrón, pero mucho más complicado era si habías entendido que el que estaba a tu lado era Dios mismo. Imagínate, él no consideraba a Yehoshua como Dios mismo. Aunque posteriormente el Señor se los haya dicho tantas veces: muéstranos al Padre, diciéndole Felipe, ¿no? Y Yehoshua diciéndoles: Felipe, ¿has estado conmigo durante todo este tiempo y no sabes quién es el Padre? Entonces, claramente nos damos cuenta que Judas no es que no sepa, es que ha decidido no caminar conforme a la voluntad de Adonai. Ha decidido negar a Cristo. Ya desde ahí está negándole, ¿eh? Porque no le considera, y porque se atreve inclusive a robar de la bolsa, que es el bien común para todos los que están caminando en ese ministerio, ¿no? Entonces Yehoshua dijo a la reprimenda de este Judas a Miriam. ¿Qué es lo que le dice Yehoshua? Déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ya ahí empieza a anunciar el Señor su muerte. Pero fíjate lo que está diciendo aquí, ¿no? Voy a ser ungido a través de esto que está haciendo ella. Estoy siendo ungido para cumplir con el ministerio por el cual he venido, e inclusive para mi muerte, ¿no? Yehoshua estaba siendo preparado, conforme él mismo lo indica,
conforme el mismo lo indica, para su sepultura. No le reprendas, ¿no? Lucas 19, vamos a ir cambiando, Lucas 19, del 29 al 35, vas a ver que es propiamente la misma historia, pero que va avanzando. 19, del 29 al 35. Esto fue lo que acabamos de leer en la casa de ¿quién? De Marta y María. Claro, que era la prima de ¿quién? De Lázaro, ¿no? O de Lázaro, que había sido resucitado. Lucas 19, del 29 al 35 dice: estando cerca de Betpagé y de Betjiní, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. ¿Quién? Pues Yehoshua, diciéndoles: vayan a la aldea de frente, y cuando entren en ella verán un burrito amarrado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respóndanle así: porque el Señor lo necesita. Los enviados fueron y hallaron tal como él había dicho. Cuando desataban el burrito, los dueños le preguntaron: ¿qué pasa, no? ¿Por qué desatan el burrito? ¿A dónde van? ¿A dónde me llevan? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Qué hicieron estos hombres? Llévenselo. Si el Señor lo necesita, llévenselo. Le trajeron el burrito a Yehoshua y poniendo sobre él sus mantos, hicieron que Yehoshua se montara encima. Ahora fíjate, en la historia, no cronológicamente, sino 520 años antes, Zacarías escribe lo siguiente. Zacarías 9, del 9 al 10, 9 y 10. Zacarías 9, 9 y 10. Le dice: gózate grandemente, hermosa Sión. ¿A quién se refiere con Sión? Pues con Israel, ¿no? Con el pueblo. Levanta un clamor, hermosa Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti. 520 años antes, Tu rey viene a ti, viene victorioso, triunfante, sin embargo, humilde, montado en un asno, en un burro, parido por un asna. ¿Qué está diciendo aquí Zacarías? Zacarías no está diciendo: va a venir como el rey esplendoroso que es y traerá juicio sobre las naciones. No, todavía no. Él vendrá como el rey triunfante, pero sin embargo será humilde, porque tiene que cumplir con su propósito, ¿no? Mashiach estaría cumpliendo a cabalidad cada una de las profecías que se hablaban de él. Y más adelante les pongo, pero lo voy a decir también ahorita: es imposible, porque no falta quien, y he visto muchos estudios de gente que no son estudios, más bien son como críticas. Es que Yehoshua pudo haber planeado todo. Inclusive pudo haber mandado con los del burrito para decirle: en cuanto les digan, se los dan, ¿no? Pero empezar a cumplir todas y cada una de las profecías, tal y como estaban escritas, en la forma en que él lo estaba haciendo, es imposible. Más de 300 profecías fueron las que cumplió Yehoshua en su ministerio. Es imposible poder hacerlo. Y tú vas a ver ahorita cómo van a ir sucediendo cosas que estaban fuera del control de cualquier ser humano y que ningún ser humano podría haber resistido. Es que también, por ejemplo, en el mandato del nombre que les dijo Yeshua, no les dijo: dile que lo necesito yo, que lo necesita Yeshua. Diles que Adonai lo necesita. Que el Señor lo necesita. Adón, ¿no? No. Nuestro Señor, porque no. Cuando tú vas al original, no está diciendo Dios, Adonai o Elohim. No, que el Adón lo necesita. Pero se está refiriendo a nuestro Señor, nuestro maestro, nuestro amo o nuestro... ¿cómo se llama? Sí, nuestro Señor. O sea, como si yo fuese el siervo de David y David me dijese: vete por favor al café y pides un café a mi nombre. El Señor necesita un café. No es Dios. Ahí está la distinción. O sea, cualquiera y una persona en específico. Claro. Siendo él en específico. Sí, y vaya, a lo que va con esto es que ni siquiera ellos tampoco llegaron y dijeron: es que es para la obra del Señor o de Adonai. No. Ellos llegaron y dijeron: el Señor lo necesita. Y en muchas Biblias vas a ver que en algunas dice Adón, en otras dice maestro, en otras, dependiendo, ¿no? Pero refiriéndose al Señor como
Yehoshua, que era nuestro Sí, sí. Señor, ¿no? Y ellos no sabían exactamente qué era para Yehoshua. O sea, no era que conocieran a Yehoshua y dijeran, ah, sí, para su Señor. Ah, sí, ustedes son talmidim, son discípulos de Yehoshua. Ah, sí, llévenselo. No, simplemente el Señor lo necesita. Y ellos respondieron, ¿no? Una de las cosas más que nuestro propio Adonai permite y hace para que se cumpla con el propósito, ¿no? Porque hubieran dicho, sí, váyanse a la casa del alfarero, que es hermano de Juanito, que recibió salvación la semana pasada, ¿no? Que ahí va a tener un burrito, ya está listo para que lo... Nada hubiera tenido de malo eso. Por el contrario, nada hubiera sido, ¿no? Si te das cuenta, es tan específico que cita la casa en donde se encuentra, la hermana de quién. O sea, no había razón para por qué no citar a él exactamente quiénes eran, pero eran unas personas desconocidas. Él simplemente, Yehoshua, en su sabiduría, en su sapiencia, ¿no? En su omnipresencia, ¿no? En omnisciencia, que dijo, vaya y traigan el burrito. No, y es que lo que dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Claro, es un burrito nuevo, de paquete. No, nadie lo ha usado, ¿no? Ferrero. Sin estrenar. Fíjate, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cerrero? Fíjate, se llama Cerrero. Fíjate. Por eso me encanta que esté aquí el mamito, porque nos puede decir las cosas como son. Entonces, Lucas 19, del 35 al 38. Más adelantito, ¿dónde estamos? ¿De qué? 35 al 38. Lucas 19, del 35 al 38. Dice, le trajeron un burrito a Yehoshua y poniendo sobre él sus mantos, hicieron que Yehoshua se montara encima. Y mientras él avanzaba, ellos tendían sus mantos por el camino. Cuando estaban llegando cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a regocijarse. Ahora, estaba yo leyendo y estudiando sobre esto, y cuando dice que toda la multitud de los apóstoles y de los discípulos, no significa que solamente eran 12 haciendo una bulla. Era un gentío que venía ya con Yehoshua. Era muchísima gente los que venían. O sea, ya era un tumulto de gente los que venían alabando a Adonai porque habían visto sus maravillas, porque habían visto sus milagros, porque habían visto que Yehoshua era Dios mismo, ¿no? Entonces dice, toda la multitud de los discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a Elohim en voz alta por todas las maravillas que habían visto. ¿De quién? Pues de Yehoshua. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre de Hashem, del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, fíjate, esto propiamente está pasando el día de Shabbat por la mañana, después de la cena que se había dado lugar en la casa de Lázaro, ¿se acuerdan? Una noche anterior al inicio del Shabbat semanal. En el día 10 de Aviv, o Nisan, debían elegir un cordero sin defecto, como lo leímos al principio, no lo leímos al principio, lo leímos ahorita, ¿no? Un cordero sin defecto. Dicho cordero era apartado del resto normalmente, lo metían en sus casas y lo examinaban para que no tuviese ningún defecto, o para que si le encontraban algún defecto, poder saberlo, ¿no? El día 14 debería ser sacrificado. Entonces, del día 10, la ordenanza era, trae al corderito y mételo, o obsérvalo. Tienes que tenerlo en observación, ¿no? Ahora, Yehoshua llegó a Jerusalén, ¿cuándo? El mismo 10 de Aviv. Ese mismo día, ¿no? Vamos a Éxodo 12:3, para que veamos dónde está esto de lo que estamos hablando. Éxodo 12:3. ¿Vamos a volver a la cita esta? No. ¿Lucas? No. Muy probablemente sí. Estoy usando la vieja usanza. Ah, sí, ¿no? Pues agarra la tableta si quieres, brother, ahí está. Atrás de ti está. Éxodo 12, verso 3. Háblale a toda la comunidad de Israel y dile que el 10 de este mes, cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero para cada casa. Cuando el sumo sacerdote regresaba con el cordero que sería sacrificado, ¿no? Vendría y entraría por la puerta que da a la explanada del templo. Él tenía que traer el corderito. El pueblo estaría, como cada año, esperando que el sumo sacerdote viniese con el cordero, que iba a ser sacrificado. Ahora, había gente ya ahí
antes de que empezaran ellos a hacer como alboroto, por decirlo así, que no era otra cosa más que alabanza, pues ellos empezaron a hacerlo, pero ya había gente ahí esperando que viniese ¿quién? El sumo sacerdote que entraría para hacer, no, que traería el cordero ya, exactamente, para hacer la inspección, porque vendría de traerle el corderito, ¿no? Hay quienes aseguran que los corderos los traían de Belén, porque ahí era donde tenían los corderos. Y de hecho hacen analogía de que como Cristo nació en Belén, ¿no? Él nació ahí como si fuese el lugar donde estaban los corderos que serían inmolados para Pesaj, ¿no? Eso no lo podemos saber exactamente, pero se hace por ahí los comentarios y las analogías, ¿no? Entonces el pueblo estaría como cada año esperando su llegada con el cordero que sería sacrificado. Recordemos que esta es una fiesta de peregrinaje y Jerusalén está abarrotado de gente. O sea, no es como, no, ni siquiera como los carnavales, así en una ciudad, sino que todos los creyentes iban a Pesaj, a Jerusalén, a celebrar la fiesta, ¿no? Entonces, la costumbre y tradición es que esperasen al sumo sacerdote que entraría con el cordero para ser observado por los 4 días. Todos los que estaban esperando para ver el sumo sacerdote y el cordero elegido, ¿no? Se encontraron dando la bienvenida al verdadero sumo sacerdote y al verdadero cordero. ¿Por qué? Porque cuando vienen los discípulos y están diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, y ellos están tirando sus mantos, la gente lo que hacía normalmente es que con palmas esperaban al sumo sacerdote para empezar a hacer la bulla de ¡ahí viene el cordero!, ¿no? Con el que nos vamos que representa la libertad, ¿no? Y entonces todos tiraban sus palmas y gritaban aleluya. Y entonces todos empezaron a escuchar el alboroto y se contagiaron y todos empezaron a decir lo mismo, pero esperando que entrara el sumo sacerdote. Y en realidad sí, entró el sumo sacerdote y al mismo tiempo el cordero, porque quien entró, que es la famosa llamada entrada triunfal, es Yehoshua, el que está entrando montado en su burrito, ¿no? Entonces, cuando Yehoshua pasa por entre el tumulto de sus discípulos empiezan a clamar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 19, que si regresamos, mira, al final sí regresamos. Lucas 19, del 37 al 40. 19. Sí. 27, 40. Vamos a volver a leer un poquito de esto. Dice, cuando estaban llegando cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a Elohim en voz alta por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿no? La multitud está citando, no otra cosa que el Salmo 118, en el verso 26. No sé si lo sabías, pero lo que ellos están diciendo es lo mismo que dice el Salmo 118. Toda la multitud empieza a batir las palmas, a clamar Hosana en las alturas, bendito el que viene, ¿no? En el nombre de nuestro Señor. Todos ellos están haciendo lo que por generaciones hacían, ¿no? Y al escuchar el clamor de la llegada del Cordero, todos en una voz clamaron. Están clamando al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces algunos de los fariseos, el que sigue, el versículo que sigue, algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Rabí, ¿no? Reconociendo que pues traes coro, traes gente, aparte que ya lo sabían quién era él, no era un extraño. Le dicen, Rabí, reprende a tus discípulos. ¿Y qué les dice Yehoshua? Él le respondió, les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Porque ya nada podía parar, ¿me entiendes? Ya nada podía frenar esto. Aunque ellos quisieran reprender lo que quisieran reprender, ya no iba a poder ser. Entonces, fíjate, nada podía evitar, ¿no? Que no solo los discípulos, sino que toda la multitud clamara. El día para lo cual habían venido practicando, por decirlo de algún modo, todo ese tiempo, todas las veces que iban y se paraban ahí, todas las veces que iban y recibían al sumo sacerdote, este era un ensayo, ¿sabes? Para ese día. Aleluya por los que estuvieron ahí, ¿no? Que pudieron soltar sus palmas, ¿no? Y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Todo lo anterior era sombra de lo que estaba por venir, en realidad, ¿no? Durante 4 días debería ser vigilado el cordero, debería ser puesto a observación para determinar que no hubiera ningún defecto en el corderito, ¿no? En Éxodo 12:6, que era donde estábamos hace un momento, ya no vayan ahí, ya no brinquen, ya los leo yo. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Esto es muy significativo. Dice, toda la asamblea de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, lo inmolará entre las 2 tardes. Hay que poner un pinchito ahí, porque todo el pueblo clama. ¿Se acuerdan? Crucifícalo, ¿no? Al madero. Se está cumpliendo cabalmente cada una de las cosas. A veces puede parecer atroz y bárbaro lo que sucedió. Era la forma inevitable que tenía que suceder. Era necesario, pero estaba sucediendo, ¿no? Yehoshua estuvo desde el día 10 hasta el 14 de abril siendo examinado por los fariseos, los saduceos, los escribas, por todo el pueblo que lo escuchaba. O sea, y era lo que iba a decir, incluso el mismo Pilato no encontraba falta en él. O sea, los maestros de la ley estaban metiéndole punzada y que diga algo para que se condene y lo apedremos ahí mismo. Apenas diga cualquier cosita que no debe, ahí mismo lo apedreamos al tipo, ¿no? Nada, no encontraron nada, no encontraba nada en realidad. De hecho, nunca encontraron nada. Juan 18, del 37 al 38. 18, mucho 8. 18 del 37 al 38. Juan. Y vamos a leer esto de Pilato. Juan 18. Del 37 al 38. Todo esto estaría sucediendo más o menos como... Bueno, no, todavía no, porque están apenas observando. Todavía no llegamos al punto en el que estamos en la hora en la que estamos ahorita. Pero... Este ya es el último punto del filtro. Sí, claro, que es propiamente, ¿no? Pero vamos a regresar un poquito ahorita, porque vamos a ver solamente ese. Entonces Pilato le dijo a Yehoshua, así que tú eres rey. Yehoshua le respondió, tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Pilato de verdad que se quería volver loco, yo creo, porque aparte su mujer, Claudia, ya le había dicho, con este hombre no te metas, yo vi en sueños cosas, no te metas con él. Entonces él está en una disyuntiva brutal de, yo no encuentro ninguna falta en este hombre, ¿por qué lo tengo que hacer matar? Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Esta pregunta es impactante, impactante, no es que ya está en un punto en donde, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué es la verdad? Sé cuál es la verdad. ¿Sabe lo que? Pilato en realidad sabe que no debe matarlo. Sabe dónde está la verdad. Porque por eso le dice, ¿qué es la verdad? En mi situación ahorita, ¿qué es la verdad? Yo soy el gobernante. ¿Qué es la verdad para mí? Yo no tengo por qué creer en fábulas, ¿cómo se llama? Hebraicas, ¿no? Del pueblo de Israel. Pero sé que es la verdad. Pero yo soy romano. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué debo hacer? Es una locura la que tiene ya en su momento Pilato. Después de preguntar esto, salió de nuevo donde los yahuditas y les dijo, no hallo ningún delito en él. No hallo ningún delito en él. Mateo 26:17 dice, yo voy ahí, no vayan. El día anterior de la fiesta de Matzot, de panes sin levaduras, de los sin leudos, los discípulos se acercaron a Yehoshua diciendo, ¿dónde quieres que preparemos el ceder del servicio de Pesaj? Ahora, no quiero ir todavía ahí. Quiero terminar un poco con lo de Pilato, ¿no? Pilato, ¿qué termina haciendo? Pilato termina, como decimos ya, lavándose las manos, ¿no? O sea, es la realidad, pero siempre hasta citamos, quedó el Pilato para la historia, de que yo como Pilato, mano, Me lavo las manos, ¿no? pero fíjate lo que él dice, la sangre de este hombre no está sobre mí. Está sobre usted. Sí, estará sobre ustedes, ahora vamos a ver más adelante, pero es importante entender que él comprendía lo que estaba pasando, pero en su incapacidad de poder responder, porque aparte, no sé si lo sepan ustedes, pero todos los que eran gobernantes de las provincias romanas no eran muy felices por estar en algunas provincias como Jerusalén, ¿no? Específicamente,
donde había gente que no los aceptaba como tal. Entonces, ellos vivían en una tensión completa y total todo el tiempo, porque el que estaba arriba, ni siquiera pensemos en el César, sino el que estaba arriba de él como su jefe, le exigía y le pedía que hubiera orden. Entonces, ellos no eran muy felices estando en Jerusalén. De hecho, era como decir, me tocó Jerusalén, no puede ser, no quiero estar ahí, ¿no? Y entonces imagínate la situación tan brutal que se encuentra en este momento. Y después, perdón lo que le voy a decir, pero la ponzoña que había ahí, de los maestros de la ley, ¿no? El propio Señor les llama sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera están bien chulos, bien bonitos, con sus sombreros estos raros que usaban, con sus tzitzit hasta los que arrastraban los tzitzit hasta el piso, pero por dentro estaban llenos de muerte, de descomposición. Dice huesos muertos, ¿no? Entonces la realidad es que es duro el momento, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que hace en ese momento Pilato se desmarca. No caiga su sangre sobre mí, yo no encuentro ninguna culpa en él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, ya vamos a avanzar los días al día anterior de la fiesta de panes sin levadura, o sea, ya el día de hoy, sería propiamente al día de hoy. 16 de abril. Sí, pero no hoy. O sea, sí, vamos a aclarar, el día hebreo hoy, que empezó ayer. Ah, bueno, hoy es 15 todavía. ¿Ok? Sí, pero un día antes de panes sin levadura, ¿no? Entonces, no, hoy es 14 todavía. 15 es a la caída del sol. Sí, porque es cuando empieza ya el primer día de panes, Vale, sí, y es sí, el sí. Seder de Pesaj en la noche. Ellos están hablándole todavía al día anterior, como si estuvieran ayer viernes para el occidental, ¿no? Que es el primer día, que es el día 14 todavía para ellos. Entonces le dicen, el día anterior a la fiesta de Matzot, panes sin leudos, los discípulos se acercan a Yehoshua diciendo, ¿dónde quieres que preparemos el ceder del servicio de Pesaj? Ahora, aquí tenemos que hacer una pausa, porque la Agadá previa de Pesaj es una cena en la cual se realizan, hasta el día de hoy, los preparativos para la cena de Pesaj. Como las bodas grandes que hacen como... Ándale, como en las grandes bodas, que hacen como el ensayo o el preparativo y hacen un cenón así, que hoy es la boda, no, mañana es la boda, ¿no? O la próxima semana es la boda, ¿no? Estamos solo ensayándola. Bueno, pues la Agadá de previa Pesaj era eso, ¿no? Entonces, Yehoshua no podría haber festejado Pesaj en ese mismo momento. ¿Estás de acuerdo? Claro. No podría haber festejado Pesaj con sus discípulos, ya que primero que nada no era la fecha, todavía, ¿no? Y él era el corbán, el sacrificio de Pesaj, Era el mismo. que se llevaba a cabo, ¿no? Él es el Pesaj. Entonces, él no le podían estar diciendo, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pesaj ya para allá? No, lo que está diciendo es, ¿dónde quieres que preparemos? ¿No? Debemos hacer las pausas correctas, ¿no? Él respondió, vayan a la ciudad a casa de cierto hombre, Yehudita, y díganle que el Señor me dice, mi hora está cerca, mis discípulos y yo estamos celebrando Pesaj, o estaremos celebrando Pesaj en tu casa. Él está preparando todo para el día de Pesaj, está pidiendo los preparativos de Pesaj, ¿no? Los discípulos hicieron como Yehoshua les ordenó y prepararon todo para el Seder de Pesaj. Pausa. ¿Me entiendes? Hay que hacer pausa ahí, que eso es lo que normalmente no se lee. Nos vamos siempre de filo, ¿no? Debemos hacer las pausas pertinentes dentro del texto, porque si no, no lo vamos a comprender o vamos a tener comprensión errónea. Los discípulos fueron y prepararon todo lo del Seder de Pesaj, que sería el siguiente día conforme, no solo el texto que estamos leyendo, sino conforme a lo que debía ser, conforme lo escrito en la Torá. Ese mismo día, continúa el texto, después de aclarar que ya tenían todo listo para el Seder. Ellos ya fueron y se encargaron de eso, ¿no? Pero ya continúa lo que vamos a leer ahorita, ¿no? Continúa el verso 20 de Mateo 26. Cuando vino la noche, o sea, ya fueron, se encargaron, ya está todo listo para el día de mañana, ya sabemos dónde va a ser, es más, ya encargamos la carne, ya encargamos el cordero, ¿no? Ya encargamos todo lo que se va a cenar, ya tenemos el vino, las copas, todo está listo ya ahí, en el lugar donde va a ser la cena. Pero cuando vino la noche, Yehoshua se reclinó a la mesa con sus 12 discípulos, no para festejar el Pesaj, sino para hacer la ya conocida Agadá previa a Pesaj.
¿ok? Que Yehoshua sí va a usar esa cena como si fuese, o como si estuviese representándose lo que se hace en el Seder de Pesach. ¿Con qué fin? Él les va a dejar instrucciones, Él les va a dejar, se van a decir cosas y se va a llevar a cabo cosas para que ellos comprendan otras más. Y puedan hacerlo, ¿no? Y no solo eso, porque muy probablemente ese ceder que están haciendo ellos es el único ceder que hicieran. Claro. Porque al día siguiente, cuando Cristo estaba en el pretorio, cuando estaba siendo castigado, y todos los discípulos habían dispersado, No comieron nada. no, estoy seguro que no hicieron nada de Pesaj ese día ellos. Tampoco ¿No? está documentado. Porque aparte, no está documentado, pero aparte ellos entendían quién era el Pesaj ya. Porque Él se los dice esa noche. O sea, eso es lo que es increíble, ¿me entiendes? Eso es lo que está haciendo Él en esa noche. Le está diciendo, yo soy el Pesaj. Para lo que se hace el día de mañana, soy yo. Es de mí de quien se está hablando ahí. Pues está claro eso porque el Pesach se celebraba en familia. Ahí no había las mujeres, no había los niños, no había Ándale. ambiente. Eso es cierto. El Pesaj se hace en familia. Si nosotros lo hacemos congregacionalmente, porque somos una familia enorme, ¿no? Pero porque ponemos la posibilidad. Pero normalmente el ceder de Pesaj se hacía en familia, conforme a la instrucción, ¿no? Porque tenían que decir, y bueno, y si el cordero era muy grandote, pues le llamabas a la familia del chambelón y vénganse para acá porque no nos va a alcanzar, ¿no? No vamos a alcanzar a terminar. Entonces, pero sí entendemos, ¿verdad? ¿De qué va esto? Dice, y mientras estaban comiendo, dijo, sí, les digo que uno de ustedes me va a entregar. O sea, ya empieza a hacer las anotaciones correspondientes, ¿no? Dijo, me gustaría pasar esta Pascua con ustedes, pero claro. Claro, pero no iba a poder ser. Fíjate, ellos, entristecidos en gran manera, y hay una cosa muy bonita aquí, entristecidos en gran manera empezaron a preguntarle, se empezaron a preguntar unos a otros. Y para con el Señor, Adón, Señor, ¿acaso quieres decir que soy yo? Ya sabes, ¿no? El cuate que dijo, hijo, igual y me vio comiéndome el pedazo ese que no era mío y no me correspondía. No, hombre, pues sí. Ya se enteró del chismesote que me armaron en la casa. O sea, no sé, tantas cosas que podía pensar de, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? O quién sabe, igual en tu voluntad. Si soy yo, está bien, no pasa nada, pero dímelo, ¿no? Él respondió, el que mojó su matzá en el plato conmigo, escúchenme, en el plato conmigo, es el que me traicionará. En realidad lo que estaba llenando era de jaroset el pan, conforme a lo que es el ceder que vamos a ver hoy en la noche. Los que ya lo hicimos alguna vez, vamos entendiendo mucho más fácil. Una vez festejado el Pesaj y has participado del ceder, entonces debes saber que es jaroset lo que había ahí, ¿no? Que es la compota esta deliciosa que siempre comemos durante la cena, ¿no? Que era una compota, originalmente ya era que era de higos, ¿no? Pero que No es una misma, No, pero que normalmente la tradición decía. Pero fíjate esto, y ustedes lo van a ver. Este plato se pone al centro. No tiene cada uno su plato de compota o su plato de jaroset. El plato está al centro. ¿Quiénes metieron en el pan? Todos. Entonces, lo que les está diciendo, el que mojó su pan en el mismo plato que yo, ese me traicionará. Está fuerte, ¿no? Pero fíjate, esto entonces volvería a todos y a cada uno de ellos traicioneros. Sí. A todos. Y vas a ver que sí fue así. Claro, en cada momento. Diferente. No, y cuando llegaron, fuga todos, Todos se fueron. No hubo uno solo. Todos. ¿No? Todos metieron el pan en el mismo plato. La realidad es que era así, ¿no? Por causa de todos y cada uno de nosotros, es que Mashiach iría a la cruz. O sea, él no está diciendo algo que fuera extraño ni nuevo, está diciendo la verdad. Todos me traicionarán. Y el mojar el plato era una tradición milenaria ya, que era de amistad, de amigos. Sí, claro, meter ahí el mismo, ¿cómo se llama? Sí, de Javerim, ¿no? El mismo en el plato. Aparte la tradición, sobre todo las tradiciones que son de Oriente Medio, son muy así. Yo he comido con personas que son musulmanas, por ejemplo, y te ponen ¿cómo se llama el plato ese típico que trae pollo? El cuscús, ¿no? Y es una fiesta comer cuscús, porque tú tienes que meter la mano y comer con las manos el cuscús. Y el cuscús está al centro. Y todos están metiéndole comer ahí, ¿no? Entonces, esto es una tradición, pues, que es de regional, por decirlo así.
Y tú vas a ver en el Seder que es lo mismo. Tanto el plato que tiene el agua con sal para las hierbas amargas como el jaroset es de uso común en la mesa, ¿no? Entonces, ¿quién es realmente quien lo va a traicionar? Fíjate, vamos a seguir. El Ben Haadam, el hijo del hombre, morirá tal y como lo dicen las escrituras en el Tanaj. Pero hay del hombre por el cual el Ben Adam, o el hijo del hombre, es traicionado. Mejor hubiera sido para él nunca haber nacido. Ahora, ¿qué está diciendo aquí nuestro Señor? Porque ya está poniendo la sentencia durísima. Pero si todos metimos en el plato, Señor, o sea, todos, no. Fíjate lo que está diciendo y tenemos que ser muy atentos a esto. ¿A qué traición se refiere? ¿Qué implica la traición de la que está hablando ahorita? ¿Se acuerdan el punchito que pusimos hace rato cuando hablamos de Yehudá, de Judas el Iscariote? Cuando rompieron el frasco de alabastro precioso ese que podía haber costado tanto. ¿Qué dice? Que él era ladrón. Ahora, ¿su pecado es ser ladrón? No. Su pecado es desestimar a Dios, a Yehoshua como Dios mismo. No creer que Él es Dios. No creer en nada de lo que está haciendo. El propio ministerio completo de Él no le es importante. Él está sirviéndose del ministerio de Yehoshua. No tenía identidad, ¿no? Más bien su identidad sí la tiene muy bien formada, pero es de que yo soy mi propio Dios. Yo no necesito a ningún Dios. Yo soy mi propio Dios, porque desestimo, malverso y no me importa el ministerio de este hombre que ya me dijo que no es un hombre común y que yo he visto que hace cosas que ningún otro hombre ha hecho y que es Dios mismo. ¿Me entiendes? Ese es el verdadero pecado de Judas. Y es a lo que se está refiriendo. Por eso mejor le hubiera valido no nacer, dice, al que tiene esto en su corazón. ¿No? Yehudá o Judas, que el que estaba traicionándolo, preguntó, seguramente Rabí, tú no quieres decir que soy yo, ¿verdad? Y es que ¿qué dice? El impío huye sin que nadie lo persiga, ¿no? Y entonces él casi dijo, ya, soy yo, casi, ¿no? Sí, no querrás decir, ¿no? Y él respondió, tú lo has dicho. Fíjate nada más, ¿no? Yehudá el Iscariote dice la porción que ya, o sea, dice la porción que estábamos leyendo, que ya lo venía traicionando. ¿Por qué? La respuesta para estas dos interrogantes es la misma. Es el menosprecio a la figura de Mashiach, de él como el Salvador, como Dios mismo, y querer ser él su propio Dios, que es lo que sucede hoy con el orgullo de la gente, que es atea, que no quiere tener a Dios como su parámetro de vida, que ignora las escrituras, que ignora inclusive el sacrificio de Joshua mismo. Pues él está haciendo eso. Hasta donde va del ministerio de Mashiach, él no cree en el ministerio. Él no cree en Joshua. Y aún a pesar viendo todos sus señales. ¡Claro! ¿no? O sea, ya diciéndoles claramente, yo soy Dios, ¿no? Muéstranos al Padre. Entonces el menosprecio a la figura de Mashiach es lo que hoy hace a una persona ser ¿qué? Anticristo. Cuando tú desprecias a Mashiach, cuando tú desprecias a Cristo, ¿qué haces? Vas en contra de Cristo. Por eso cuando dice, ay, cuando aparezca el anticristo, no, espérame. Hay cientos de miles de anticristos ya. Porque todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios y que no cree en Mashiach, que inclusive va en contra de él, se postula como un anticristo. Porque está en contra de la voluntad de él. No hay necesidad de casting, porque ya hay bastantes. Ya no hay necesidad de casting. Es que tienen que levantar la mano algunos nada más. Y algunos muy, muy fuertes, ¿no? Fíjate, ahora tengo un cuestionamiento. Siempre tengo cuestionamientos, ¿no? Es bueno esos los cuestionamientos. ¿Quién traicionó más? Y se lo decía ayer a mi esposita cuando estaba haciendo esto, ¿no? ¿Quién traicionó más a Yehoshua? ¿Yehudá el Iscariote, Judas el Iscariote, al entregarlo? ¿O Pedro, al negarlo 3 veces? ¿Quién fue más traidor? ¿Quién fue peor de los dos? No, fíjate, escucha esto, ahí te va, fíjate, esto es bien interesante, es muy bueno, fíjate. En realidad el pecado de traición al cual se refiere Mashiach no es el de haberlo entregado por unas monedas, haberlo vendido, ¿no? O en su defecto
Pedro haberlo negado. O la incredulidad de Tomás. Hasta no ver, no creer, ¿no? Por eso decimos, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? No, que el Señor se apareció de nuevo. Pues yo hasta que no lo vea, para mí está muerto. ¿Quién fue más pecador de estos tres? ¿Me entiendes? Porque todos tienen en su corazón cosas que los llevan ¿a qué? A desestimar al Señor en su momento. Pero el problema no es eso. No. Es el negarlo como la única forma de salvación y libertad que cada uno de ellos tenían. Porque esa es la realidad de esto, ¿no? El único que hizo justicia en su propia mano, menospreciando a Yehoshua, fue el Iscariote. El pecado del Iscariote no fue haberlo traicionado. Pedro lo traicionó igual. Y el Señor, después de que lo vio a Pedro, ¿qué le dijo? Hasta para allá, traidor. No. Ya sabía. A Tomás, ¿qué le dijo? Con todo su cariño y su amor, mete el dedo en la llaga, brother. Aquí está el hoyo, hijo. Mete el dedo, ¿no? Pero nunca les dijo, bájanse para allá. Realmente, el problema del Iscariote, y él es el culpable realmente, no por haberle entregado a Cristo, sino por haber tomado la justicia por su propia mano y haber desestimado el valor de Dios. Él no creía que era Dios. Y por ende, él se desmarcó de la salvación. ¿Y qué hace Judas en ese momento? Su corazón lleno de él mismo como su propio Dios. Se da muerte a sí mismo. Sí, se mató. Es hasta el punto de creerse él su propio Dios, que se mata a sí mismo. Es más, ¿tiene arrepentimiento Judas? ¡Claro! Cuando se da cuenta de lo que está pasando, va y les avienta las monedas. Les dice, regrésenmelo, aquí está su lana, no quiero nada, ¿no? No, vete de aquí, tú no sabes nada. Pero, ¿sabes? Él no tiene arrepentimiento genuino. En algún momento todos hacemos o bien de Judas, o bien de Simón, o bien de Pilato. Sí. Porque al final en el discurso de Pedro creo que dice, ¿no? ¿Quiénes lo entregaron? Claro. Pilato, los jefes de... Los en el Tredrín, los maestros de la ley. Todo el pueblo. Y todo el pueblo. Todos entramos en la bolsa. El problema, como es exactamente eso. El problema no es quién lo traicione o quién lo entregó, porque todos en su momento lo hemos hecho. El problema es qué sucede después de que esto pasa en nuestro corazón. ¿Me entiendes? El problema y la condenación no viene por haber negado a Cristo, sino porque en tu corazón no hay arrepentimiento genuino. No hagas teshuvá, no camines conforme a lo que dice en el griego el metanoia famoso, de volver atrás y decir no vuelvo a ir para allá. El único que no se arrepintió genuinamente, él tuvo un remordimiento durísimo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de matar a un hombre. Vendí un hombre. Y por 30 monedas. Les avienta las monedas y se va por ahí, ¿no? Y se cuelga. El pecado de este hombre en realidad no es haber entregado. O sea, dijo Judas el Iscariote, su pecado no es haber ido con los maestros de la ley. De hecho, él está cumpliendo con lo que tiene que cumplir conforme a lo que tiene que suceder. El problema no es ese. Por eso me cayó tan gordo cuando hicieron el evangelio de Judas, ¿no? Y donde Judas se presenta como el pobre hombre que estaba siguiendo solo instrucciones, porque el Señor ya le había dicho, te lo había lavado la cabeza y le había dicho, Judas, tú tienes que entregarme, yo sé que me amas, pero si realmente me amas tienes que hacerlo. Que le había manipulado, ¿me entiendes? Y que entonces él había entregado. Pues te voy a decir algo, el problema no fue que le entregara, porque el pecado de Judas no fue haber entregado a Mashiach. El pecado de Judas es no haberse arrepentido genuinamente de haberlo hecho y haber tomado. Pedro hizo lo mismo. Yo no lo conozco ese hombre, quítenme, ni quien sea. Por Dios, es tu maestro, ¿no? Hablas como él. ¿Mi maestro? No. Como si no lo conociera. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No se arrepintió. Pero Pedro sí se arrepiente. Pedro dice que llora amargamente de dolor cuando voltea a ver esa imagen de voltearlo a ver a Mashiach y Mashiach a verlo y decirle, te dije, brother, cuando el gallo iba a cantar, ¿no? Y el gallo canta y Pedro se compunge y se llena de dolor brutalmente, pero está arrepentido Pedro realmente. El único que verdaderamente no se arrepiente y es lo que lo condena es Judas el Iscariote. Solo sentía culpa, ¿no? Solo sentía culpa, remordimiento, pero eso, acuérdate, el remordimiento no es teshuvá. El remordimiento no es arrepentimiento genuino. O sea, la persona que normalmente continuamente está haciendo lo mismo es la que se arrepiente. Ay, no lo vuelvo a hacer. Y a la semana siguiente ya otra vez en la fiesta, ¿no? Y termina todo crudo y dice, no lo vuelvo a hacer.
Y la semana siguiente está otra vez. No hay arrepentimiento, hay un remordimiento, hay un dolor porque me fue mal, porque ahora sí me pasé de copas, o porque no sé, ¿no? O lo que hice no estuvo bien y pues, causé dolor, pero lo vuelvo a hacer porque no transformo mi corazón, ¿me entiendes? El verdadero arrepentimiento genuino es el que experimenta Pedro. Un dolor brutal dentro de él, decir, el Señor me lo dijo, ¿no? Pero queda de manifiesto que la naturaleza del hombre, para esto Cristo iba a morir en la cruz, para salvarnos de nuestra propia naturaleza. Pero Judas desprecia eso. Y por eso dice, mejor le hubiera sido no nacer al que tenga este mismo pensamiento. Y al día de hoy es lo mismo. Mejor le hubiera sido no nacer al que desprecia a Mashiach, porque conocerá la segunda muerte, la muerte segunda. En el día final, cuando el juicio venga y sean levantados todos los que no fueron levantados en la primera resurrección y solo sean levantados para juicio, para vergüenza, ¿no? Y destrucción. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces él negó la deidad de Mashiach al entregarlo. Pero el problema, les repito, fue su corazón, ¿no? Mientras comían, Yehoshua tomó un pedazo de matzá, pronunció la bendición, lo partió, le dio a sus discípulos y dijo, todos ya sabemos cuál es la bendición, ¿no? Bendito eres tú, Adonai, porque nos entregaste el fruto de la tierra, dice, ¿no? Entonces hace la bendición, que vamos a hacer también durante el Seder, y le dijo, tomen, coman, que este es mi cuerpo, ¿no? También tomó la copa de vino, pronunció la bendición y les dijo a ellos diciendo, todos ustedes beban de esta copa, pues esta es mi sangre de la alianza. Mi sangre se derramará a favor de muchos para expiación de los pecados. Esto de lo que se está hablando aquí, estas copas que han venido ustedes haciendo en el Seder durante todo el tiempo, que sus padres les enseñaron a hacer y los padres de sus padres hicieron, todas y cada una de estos símbolos que están en este Seder que nosotros hacemos cada Shabbat, cada Pesaj, y que hoy nosotros también ya hacemos. En su momento, antes de que Mashiach viniera, lo que les está diciendo eran solo símbolos que representaban a mí, al que estoy delante de ustedes. Y por eso estamos haciendo esto, para que ustedes comprendan y entiendan, y ustedes sean los que lleven este mensaje a las naciones, a todo el mundo, ¿no? Esto es lo que festejamos, esto es lo que hoy conmemoramos, les pongo yo. Que Yehoshua es nuestro Pesaj y Cristo es nuestra salvación, ¿no? El que pasó por encima de los pecados y se los llevó y nos dio libertad. O sea, el juicio no llegó a nosotros, ¿me entiendes? Las copas que bebemos y los panes que comemos durante el Seder de Pesach son los mismos panes y la misma copa que conmemora este ceremonial. Lo mismito. Claro, por eso ahorita vamos a leer un poquito de eso. Entonces, Mateo 26:31, entonces Yehoshua les dijo, y aquí es donde todos los apóstoles, todos pasaron por la cuchilla, todos, ¿no? Mateo 26:31, todos ustedes me fallarán esta noche, o sea, me traicionarán igual, todos me fallarán esta noche, porque está escrito, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, ¿no? Esto es lo que en la mente de Mashiach estaba cuando dijo, cuando el que remoja el pan conmigo, ese es el que me traicionará a todos. Todos lo iban a hacer. Él sabía que todos, sin excepción de alguno, iban a fallar. Hasta el pobre escuincle ese que andaba estaba con una manta, ¿no? Que cuando presan a Cristo, cuando llegan los maestros de la ley, los apresan, y él está envuelto ahí, ¿no? Desnudo. Qué raro, ¿no? Está ahí desnudo en una manta y se deshace de la manta y no le importa salir desnudo corriendo con tal de que no lo agarren y lo atrapen. Todos, sin excepción alguno, todos se fueron, ¿no? Todos huyeron. Juan 11, 45 al 53. Juan 11. Ajá. Muchos de los yehuditas, o de los judíos, en las versiones va a decir los judíos, que en realidad deberían ser judeanos, porque se está refiriendo a los locales de la provincia de Judea, perdón. 11, 45 al 53.
Muchos de los judeanos, ¿no? De los yehuditas, que habían venido de donde Miriam y habían visto lo que había hecho Yehoshua, creyeron en él, dice. Y es que el milagro de la resurrección de Lázaro fue impactante, ¿no? Que llegó a oídos de todos los fariseos y de todos los del Sanedrín. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y le dijeron lo que había hecho Yehoshua. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían: ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Fíjate el pensamiento que están teniendo estos cuates. Lo que pasa es que vamos a entender algo. El Sanedrín, los gobernantes de esa época, como los fariseos, se habían corrompido. Eran un poder corrupto que no obedecía al sacerdocio arónico. Ya no había sacerdotes descendientes de Aarón entre los que estaban ahí. El sacerdote, el descendiente de Aarón, estaba en otra región. De hecho, hay quien asegura que el último de los descendientes de Aarón que estuvieron ahí fue el padre de Judas, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista, Zacarías, que se queda mudo. Hay quien asegura que él es el último de esos sacerdotes, ¿no? Y que quien debería haber estado en sucesión de él era su hijo Juan. Pero su hijo Juan no va a entrar en la maquinaria corrupta que ya hay en el templo. De hecho, este segundo templo, escuchaba a Eric hace unos días que decía que este segundo templo fue derribado por Herodes y vuelto a construir porque lo quería más majestuoso, más grandote, más bonito. O sea, ya no obedecían ellos la Torá. Ya no obedecían instrucción alguna. Ya no había el Ruach de Dios ahí. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, ellos lo que dicen es: se nos va a caer el negocio. Este hombre, si verdaderamente viene a dar estos milagros, va a tener que estar al frente. Y nosotros no queremos eso. ¿Quién va a recibir las tortolitas? ¿Quién va a recibir los carneros? Ya tenemos un negociazo impresionante de tortolitas, carneros y de hierbas y de cosas que son lo que nos deja el dinero, ¿no? Entonces imagínate, hay una corrupción tal que ellos dicen: los romanos nos van a destruir. Claro, ¿por qué? Porque los romanos estaban coludidos ya con ellos, o más bien ellos con los romanos. Eran un negocio ya brutal, claro. Para que no les... Era una corrupción terrible. Para entregarlo. Claro. Y fíjate lo que dice: si lo dejamos seguir, si todos creen en él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, el famoso llamado, traducido comúnmente Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, él se vio como pro, él se vio como pro, o sea, dijo: usted no sabe nada, usted no entiende nada, lo que debemos hacer, y mira, que te voy a decir una cosa, no quiero decir una cosa que no deba, pero puedes ver el rasgo de Satanás en él. Te voy a decir por qué. El rasgo de Satanás es esta... sutileza. No, esta falta de ¿cómo dice Pablo? Que es falta de afecto natural. Pues una persona que decide matar a otra persona a sangre fría, es una persona que no está el Ruach HaKodesh en él. No está el Espíritu de Dios, pero ni siquiera, no solamente no está el Ruach de Dios, sino que hay algo en él, que no es el Espíritu de Dios. Está otro Ruach. Muy probablemente es otro Ruach el que vive en él, ¿me entiendes? Entonces, el rasgo de Satanás se ve claramente ahí. Porque dice: ustedes no saben nada, ¿no? Dice, fíjate, dice: no consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca toda la nación. Fíjate nada más, Él está diciendo una cosa que le conviene a él, pero que es una verdad. Es real. Contundente. Fíjate lo que dice el 51. Por esto, pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yehoshua había de morir por la nación. Él está diciendo: es mejor que un solo hombre muera para nuestros planes y nuestros fines, pero lo que no se da cuenta es que él en realidad está profetizando lo que va a suceder. Es mejor que Yehoshua muera a que toda la nación, que todo Israel perezca. Pero no en ese momento, sino que no haya vida eterna para nadie. ¿Entiendes?
Es mejor que él perezca. ¿Para qué? Para que seamos salvos todos. Él no lo está diciendo en esa línea, en ese sentido, pero está profetizando de alguna forma lo que está diciendo, ¿no? Hashem inclusive ocupa las autoridades ilegítimas, como lo era el sacerdocio que precedía el templo en ese momento, pero para los fines que se cumplieran, los fines del Señor. Caifás, sin darse cuenta, estaba ejecutando los planes del mismo Hashem, incitando a las autoridades presentes a matar a Yehoshua, ¿no? Y no solamente, y dice el 52, y no solamente morir por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Elohim, de Adonai, que estaban esparcidos. O sea, que la muerte de Mashiach, allí en la cruz, era la que iba a permitir, ¿no?, que como resultado de esto, todo su pueblo, donde quiera que estuvieran, los esparcidos en la diáspora, los que se habían perdido y asimilado, pudieran volver. Y te voy a decir algo, hoy estamos aquí nosotros sentados como muestra de eso. La realidad es eso. Tú y yo estamos aquí sentados porque Mashiach murió en la cruz y porque hizo posible que volviéramos, porque si no, todos estaríamos condenados, perdidos. Así que desde aquel día resolvieron matarlo, ¿no? Esto no era un plan que fuera iniciativa de ellos. Esta era la voluntad de Adonai ejecutada, ¿no? Esto era un planecito del Sanedrín. Esto se estaba cumpliendo con la voluntad de Adonai. Juan 10, 15 al 18. Ya vamos, ya no nos vamos a tardar mucho más. Juan 10, del 15 al 18. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Fíjate lo que está diciendo Mashiach, A ellos también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿no? Estaba haciendo profecía eso, lo que estaba diciendo el Señor con lo que iba a suceder. Por eso ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver, pero dice, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir. Nadie, y esto es lo más interesante de todo esto no es un plan de los fariseos, ni de los maestros de la ley, ni del Sanedrín. Este es un plan de Dios. Nadie me quita la vida, nadie me la quita, dice, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, dice, ¿no? O sea, tengo la potestad yo, como soy yo, Dios mismo que soy, de poner mi vida, de presentar mi vida en este cuerpo, en esta disminución mía que he tenido, ¿no? En forma de hombre, para después volver a tomarla. Marcos 14:32 dice: llegaron al lugar que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y es la realidad que ese día es del que hablamos. Yehoshua, esa misma noche, iba a ser apresado. Todos sus discípulos, y no lo vamos a leer completo, porque si no leemos toda la historia no lo acabaríamos nunca. Pero fíjate, los discípulos en ese día lo traicionan. Es cuando les dice: hoy mismo ustedes me van a traicionar. Hoy mismo todos ustedes saldrán en fuga. Y eso sucede en ese momento, ¿no? Marcos 14, más adelante, del 42 al 44, dice: levántense, ¿no? Vamos. Miren, se acerca el que me entrega. Ya había pasado todo este pasaje de la pasión, en donde él llora, suda lágrimas de sangre, ¿no? En donde va y les dice: oren, ¿no? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces les dice: levántense, miren que se acerca el que me entrega. Enseguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una multitud de espadas, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese aprésenlo y llévenselo con seguridad. Fíjate, hasta eso es cuidadoso, ¿no? Llévenselo con cuidado,
Ya se los voy a entregar, lo van a matar, pero llévenselo con cuidado. No se carga. Yehoshua fue apresado sin ningún cargo, ¿sabes? No había cargo alguno para ser apresado. Fue vendido. Fue llevado preso impunemente, exactamente, fue vendido. Y puesto en un tribunal que realizó un juicio ilegal en contra de Mashiach. Fue ilegal lo que hicieron. Marcos 14, del 55 al 65. Marcos 14, del 55 al 65. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Yehoshua para entregarlo a la muerte y darle muerte. Pero no lo hallaron, porque muchos daban falso testimonio contra Yehoshua, pero sus testimonios no concordaban. Ya lo tenían ahí preso, ya lo tenían ahí juzgándole. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo que fue construido con manos y en 3 días edificaré sin manos, que fue hecho por manos de hombres, y yo edificaré otro que será hecho sin manos de hombres, o no por hombres, no hecho por hombres. Pero aún así, dice el 59, dice, pero ni aún así concordaban al testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le preguntó a Yehoshua: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Yehoshua le dijo: lo soy. Yo soy. Y además, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Yehoshua HaMashiach está asumiendo su papel en ese momento ya del Corbán y provoca la reacción del sumo sacerdote en 2 sentidos. Fíjate, vamos a ver. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? ¿No? El primer sentido en el cual estamos hablando es en el que Caifás se vuelve juez y acusador al mismo tiempo, cosa que es completamente ilegal. En la legislación judía y en cualquiera, no puedes ser juez y parte. Tú no puedes ser acusador y juez al mismo tiempo. Aparte, fue llevado a la casa de Caifás y no en un juzgado correspondiente. El juicio no hubiera sido procedente de haber habido alguno que se opusiera, porque estaba siendo completamente ilegal. Y el segundo sentido es el que acabamos de leer. El Cohen Hagadol, o el sumo sacerdote, no conoce la Torah. Este sumo sacerdote del que estamos hablando no conoce la Torah. Es un hombre que está puesto ahí por dedo. Es un hombre que en realidad no vive conforme a la voluntad de Adonai. ¿Te das cuenta por qué? Porque desgarra sus vestiduras. Ya vimos en Levítico, en las Parashá, que el sacerdote no puede desgarrar sus vestiduras. Levítico 21:10 dice: el sacerdote que es exaltado sobre sus hermanos y sobre cuya cabeza se virtió el aceite de la unción, y él fue ungido para llegar a ser sacerdote, o que ha sido consagrado para portar las vestimentas, no dejará su cabellera sin cortar, o sea, no andará descuidado, ni rasgará sus vestidos. Rasgar sus vestidos era profanar y mancillar la voluntad de Adonai. Así es. A tal grado que el Señor mismo, cuando estaba confeccionando las vestiduras, decía que le reforzaran las partes de abajo para que cualquier piedrilla... Sí, de hecho, muchos de los sumos sacerdotes ocupaban una especie de ropa de asbesto que iba junto con la vestimenta del sumo sacerdote para que no se desgarrara por ninguna razón, sino para que siempre estuviera fuerte, ¿no? Sí, la parte de las borlas. Exactamente, ¿no? Fíjate, Caifás quebrantó la Torah de manera explícita. Es irónico, de verdad, esto. Te voy a decir por qué. Fíjate, de manera explícita. Y a Mashiach, que no pudieron encontrarle ninguna prueba fehaciente, lo condenan, pero él está haciendo un pecado mayor que el que está condenando, que eso es lo irónico. Él acaba de hacer una locura que es condenable, inclusive con la muerte de ese sacerdote. Era una mitzvah. Sí. Y él ignora, o sea, él en su, como para hacerlo más efusivo, ¿no? En sus emociones
Y en esa, para que todo el mundo dijera, wow, se desgarró las vestiduras, claro, sí, matémoslo, ¿no? En ese frenesí, ¿no? Y les pongo, esto tiene un propósito increíble. Al destituirse Caifás como sumo sacerdote, ya no había quien hiciera el sacrificio de Pesaj. No había quien hiciera o quien oficiara el sacrificio de Pesaj. El único sumo sacerdote que iba a oficiar ese sacrificio era Yehoshua mismo. Por eso Yehoshua es el sacerdote. Yehoshua inclusive es el propiciatorio, el tabernáculo mismo, el templo, el lugar santísimo, ¿no? Y es que te faltó, bueno, comentar aquello del bautismo. Sí, bueno, no quise hacerlo tan largo. Es que era, No quise hacerlo tan largo, pero fíjate, conseguir. hace rato dijimos que muy probablemente el único realmente sacerdote que debía estar como sumo sacerdote en ese momento, legalmente porque era el último, según la tradición dice que el último legalmente que debería ser hijo de Zacarías, que sí era hijo de hijo o descendiente de Aarón, era Juan el Bautista. Y entonces es bien sabido que todo sacerdote, cuando va a llegar al sacerdocio, por eso se acuerdan que dijimos que Moisés los lavó a todos delante de la congregación, ¿se acuerdan? Que dijimos que era como hasta medio humillante el que los hubiera desnudado a todos y los hubiera sumergido en el agua a todos los que eran Aarón y a sus hijos. Bueno, pues todo el sumo sacerdote que iba a ser sumo sacerdote debía ser sumergido en el agua, lavado, debía ser como si fuera bautizado en ese momento. Por esa razón es por lo que Yehoshua le dice a Juan, cuando están en el río, y les dice, bautízame, y Juan le dice, bautízame tú a mí, porque tú eres Dios, brother, o sea, y le dice, bautízame porque así conviene obedecer. Exactamente. Porque cuando él está bautizando, él lo está preparando, en esta preparación que estamos viendo, él fue ungido también ya en aceite, por ese aceite tan caro que Judas el Iscariote se alertó tanto por el dinero que se podía haber gastado con ello. El Bautista precisamente prepara también a Mashiach como el sumo sacerdote, Le traspasa. le da la preeminencia, ¿no? Del sumo. Y es más, esto es tan increíble que acto seguido de eso, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Le corta la cabeza. Le corta la cabeza, ¿no? Porque la hija de la esposa de Herodes pide su cabeza en una charolita. Muere también Juan el Bautista. No hay sacerdote más. El único sacerdote que podría haber estado ahí era Caifás. Claro. ¿Ya no hay más? Y ya no hay más. Pero habilitado ya conforme... Sí, claro, no, es que en ese momento tendrían que haber hecho habilitado a otro sumo sacerdote al que siguiera para entonces que pudiera hacer el sacrificio de Pesaj. Él ya no puede hacerlo, está destituido, está deshabilitado. El único que puede hacerlo realmente y el gran sumo sacerdote es Mashiach. Y con todas las de la ley. Y con todas las de la ley. Porque todo el mundo esperaba y quería que el Mashiach viniera a darles libertad de los romanos. Viniera a volver a ponerlos en el lugar alto en el que estaban cuando el rey David era rey, ¿no? Y todos esperaban que la anunciación del Mashiach, que después iba a convertir en el rey, fuera pública y que fuera tirado el aceite en su cabeza y por sus barbas, y así como era todo el rito. La gente no sabe que fue llevado y se hizo cabalmente cada una de estas partes en la vida de Mashiach, ¿no? Desde que fue ungido hasta que fue bautizado o lavado como para ser ese sacerdote, y ahora Caifás se destituye rompiéndose las vestiduras. Y ya no había más sacerdote, ya Juan había muerto. Siendo él nuestro gran sumo sacerdote, él sacrificó el sacrificio perfecto. Él es el propiciatorio mismo, ¿no? Donde rociaban la sangre del Corbán. Hebreos 6, 19, 20 dice: esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué velo? ¿Se acuerdan que estaba el lugar santo y luego el velo del lugar santísimo, a donde no podía entrar más que el sumo sacerdote? Y dice, claro, lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Entonces, fíjate, dice
esta esperanza para nosotros como un ancla de vida segura y firme que penetra dentro del velo al lugar santísimo, de donde entró Yehoshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Esto del Melquisedec es un tema completo para darlo en otro estudio, ya lo vamos a dar. Pero sabes, el sacerdocio que Yehoshua está ejerciendo es un sacerdocio mucho más perfecto y más elevado que el levítico, que el de los hijos de Aarón. Él es el sacerdote perfecto. El Melech Tzadik, el rey de justicia, por el del Melquisedec, ¿no? El rey de justicia. Y dice el 64, ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Dice Caifás, estamos en la rasgadura, ¿no? Y todos ellos le condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron, y es aquí donde te digo que yo veo el rasgo muy demoníaco, porque esto no es normal, esto es gente, en teoría esto es gente culta. Culta no solamente de la cultura moral, sino de la Torá y de las Escrituras. Aparentemente. Y mira lo que empiezan a hacer. Algunos comenzaron a escupirlo, ¿no? Otros le cubrían la cara y le daban de bofetadas diciéndole, profetiza, hazte nada más. También los guardias lo recibieron a bofetadas, le dieron una buena. Es evidente que ninguno de ellos conocía la Torah. Es la realidad. Supuestamente es gente que es entendida, pero no es así, ¿no? Lo que también se hace evidente en el frenesí, les pongo yo aquí, que estos entran, es que Hasatán es quien gobierna sus espíritus. Ya que alguien que tiene el espíritu de santidad jamás haría una cosa como esa. Cuando Mashiach es llevado a Pilato, no encuentra culpa en él. Regresamos al punto donde estábamos con Pilato, ¿no? Mateo 27, 22 al 25. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con Yehoshua, el llamado Mashiach? Y todos le dijeron, al madero, crucifícalo. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, ¡al madero! ¿No? ¡Al madero! Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿No? Cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más fuerte el alboroto, fue cuando él dijo, cogió agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes, les dice. Yo me libro, no caerá sobre mí la culpa. Y todo el pueblo, es que es increíble lo que dice el pueblo en este momento, de verdad. Y todo el pueblo respondió, en el mismo frenesí, que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero con una intención de cargo. Claro, con una intención de cargo, ¿no? El pueblo en este momento también está profetizando. Claro. Es que es una cosa increíble esto que está pasando. El pueblo también está profetizando, ¿por qué? Fíjate, sin ni siquiera saberlo. Pues es la sangre de Mashiach, quien cubriría a todos. Y claro, la sangre de Mashiach recaería sobre todos nosotros. Aleluya, que fue así. Ellos lo están diciendo en el sentido de, no, si a alguien se le va a cobrar, que sea nosotros. Y a nuestros hijos. Pero esa es la gracia verdadera. Esa es la misericordia verdadera de Adonai. Que no cobró lo que debía haber cobrado. Él pagó por la falta de todos. Y no les cobró a nadie de los culpables lo que debió haber sido cobrado. Qué increíble, ¿no? Juan 19, del 23 al 24 dice, cuando los soldados clavaron en el madero a Yehoshua, cogieron la ropa de él y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Además cogieron la túnica, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba a abajo. Fíjate lo que está diciendo aquí. Por eso dijeron uno al otro, no la apartamos, mejor vamos a sortearla para ver a quién le toca. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, que dice, repartieron entre ellos mi ropa y sobre mis vestiduras echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora, fíjate esto, ¿no? Lo que comenta Flavio Josefo
es que algunos otros historiadores, es que la túnica hecha de una sola pieza era de uso exclusivo del sacerdocio. Que solamente los sacerdotes ocupaban las túnicas de una sola pieza. Ahora, si el sumo sacerdote, va a sonar mal lo que voy a decir, pero se desgarraba el calzón o la playera, no había problema en realidad. El problema estaba en la vestidura sacerdotal. Ahí era donde realmente había una falta, el desgarrar la vestidura sacerdotal. Entonces, si Mashiach trae como una túnica que es de una sola costura, como lo hacían los sumos sacerdotes, esta no la parten ni la rompen. Porque si lo hubieran roto, muy probablemente se hubiera destituido también el sacerdocio de Mashiach, ¿no? Bueno, pero no hubiera sido... Bueno, No importa, pero la vestidura no se rasgó. La túnica sacerdotal de una sola pieza no se rasgó, se mantuvo intacta. Así que con esto se cumple la escritura, ¿no? Y la voluntad de Adonai también. O sea, es que hay cosas que a veces no vamos viendo hasta que le vamos metiendo ahí profundidad. Así que con esto no solo se cumple la escritura, ¿no? Sino que se hace viva en Mashiach. Mashiach es el sumo sacerdote y sus ropas, así como sus huesos, no fueron desgarrados, ni quebrados o rotos. Éxodo 12:46. Vamos al Éxodo. Ya casi terminamos. Ya vamos a acabar así ya. Perdón, pero es que es un poquito así importante esto. Éxodo 12:46. ¿Se acuerdan que estábamos en Éxodo también hace rato, no? En las instrucciones de Pesach. Se comerá en una casa, 12:46. No sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni romperás hueso alguno de ella. O sea, del cordero. No romperás hueso alguno de ello. No debía ser quebrado ninguno de los huesos del sacrificio de Pesaj. Recordemos, les pongo yo aquí, que Él es nuestro Pesaj, Cristo, y cumple con cada uno de los requisitos de este sacrificio. Fíjate, David, el Melech David, escribió sobre Mashiach, el rey David. Salmo 34, 19 y 20 dice, Salmo 34, 19 y 20 dice, por mucho que sean las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Hashem. Él cuida todos sus huesos y ni uno solo se le quebrará o le será quebrado. Es una profecía. Salmo 34, 19 y 20. Es una profecía del Melech David que escribió muchísimo tiempo antes. Ahora vamos a Mateo 27, 46, 50. Ahora sí brincamos mucho, ¿eh? Como a la hora novena, que Josué exclamó en alta voz, ya está crucificado, ya es el último de los suspiros o de los alientos que va a tener Mashiach. Mateo 26, 46 al 50. ¿Y qué es lo que dice Mashiach cuando está en la cruz? ¿Se acuerdan? Elí, Elí, lema shebachtani, dice, ¿no? Lema shebachtani, que significa Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? ¿Por qué me has abandonado? No, ¿por qué me has desamparado? Dice, cuando algunos de los que estaban ahí oyeron, dijeron, este está llamando a Elías. ¿Sí? Y enseguida uno de ellos corrió, cogió una esponja, la llevó llena de vinagre y poniéndola en una vara, le dio de beber. Pero otros decían, déjalo, vamos a ver si viene Elías a librarlo. Pero Yehoshua clamó otra vez en alta voz y entregó el espíritu. Ahí murió. ¿Ok? Ahora, en este pasaje final de la crucifixión de Mashiach, donde se cumple a cabalidad los requisitos y ordenanzas de la Torah que exige para el Corbán de Pesaj, hay una serie de cumplimientos no solo de las ordenanzas, sino de las profecías escritas cientos de años antes. Y hubiera sido imposible que un ser humano, que era lo que decíamos hace rato, hubiera cumplido, ¿no? Un ser humano común y corriente hubiera cumplido y hubiera orquestado todo esto para cumplirlas a la forma en la que se cumplieron.
Cuando Mashiach clamó a Dios mismo, Dios mío, clamó, perdón, no a Dios mismo, sino clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba citando. Mashiach no está clamando al Padre, Claro, estaba lleno de dolor y angustia. ¿Por qué me dejaste morir? Estoy aquí crucificado. Por una simple razón. ¿Quién me la puede decir? Él es mismo. Él es mismo, él. Es Dios mismo, claro. Y previamente habíamos visto que decía que nadie le había quitado su vida, sino que él la estaba entregando. Exactamente. Que no hay un abandono como tal, sino de que él realmente estaba entregando su vida y él mismo la toma cuando quiere. Así Entendiendo esto, ¿a quién se estaba refiriendo? Así es. A él mismo. La simple razón es que el Padre, Elohim, es el mismo. Se ha disminuido, como dijimos hace rato, de su gloria y poder. Y Él se ha hecho en la figura de un hombre, pero es Dios mismo. Debemos de dejar de pensar, les pongo yo aquí, en Mashiach como un hombre común y corriente y sujeto a las limitaciones de un hombre común. No, porque estaba citando un salmo. Sí, ahorita lo vamos a citar. Ah, vale. Él está citando un salmo. Él está citando justo antes de morir delante de todos los maestros de la ley y fariseos el Salmo 22, Exacto. que describe a la perfección cada uno de los eventos que acaban de suceder. Lo vamos a leer, es un poquito largo, pero lo tenemos que leer para saber de lo que estaba hablando. Sí, dale, hay que darle. Salmo 22. Salmo 22. Para que te des cuenta de qué es, por qué Mashiach está en la cruz y antes de morir dice este salmo: todo entendido de la Torá, maestro de la ley o no, que conocía sobre los salmos del Melech David o de David Amelech, la realidad es que hubiera entendido, está citando el salmo. Oye, está hablando el salmo. ¿Te acuerdas lo que dice el salmo? Y si iban corriendo al rollo de Torá donde estaba el salmo, leerían lo que vamos a leer ahorita. Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme y del clamor de mis palabras? Elohim mío, te llamo de día y no respondes, también de noche y no encuentro sosiego. Pero tú eres el santo entronizado, la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron en ti y tú los rescataste. Clamaron a ti y escaparon. Confiaron en ti y no quedaron avergonzados. Pero a mí me tienen por gusano. Escucha lo que dice aquí. No, hombre. Menos que humano soy. La burla de la gente, el despreciado del pueblo. ¿Se acuerdan que la semana hablábamos de cuando hablábamos del Zarahat, que le decían a él, ¿cómo se llama así? El Zorá, exactamente, el apestado, ¿no? El lleno de Zarahat, ¿no? Todos los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas y menean la cabeza. Dicen, a Hashem se encomendó, pues que lo libre. Fíjate nada más, ¿no? Que lo salve, ya que en él se complació. Pero tú fuiste el que del vientre me sacó y en la falda de mi madre me hiciste reposar. A ti me encomendaron desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi él. Aquí dice tú eres mi él, o sea, tú eres mi Dios, ¿no? No te alejes de mí, que está cerca la angustia y no hay nadie que me ayude. Me rodean muchos toros fuertes de Basán, me acorralan. La traducción dice otra cosa ahí, la traducción correcta dice otra cosa, solo que no la tengo aquí, ya se las voy a pasar al ratito. No sé, tengo aquí ¿No? una potestad Sí. de Satanás de Borges. Pues sí, las potestades de Satanás me han rodeado, exactamente. No Así tengo es. aquí, pues tuyo, creo. Ah, sí, es mi nota. Ah, Baruch Hashem. Bueno, pues eso dice mi nota. Eso es lo que dice en realidad, ¿no? Eso es lo que dice. Las potestades de Satanás me han rodeado, ¿no? Mira, eso es lo que conviene por pasar la Biblia tal cual, así con notas. No te alejes de mí, que está cerca la angustia y no hay nadie que me ayude. Me rodean muchos toros fuertes de Basán, me acorralan, abrieron contra mí su boca como leones violentos y rugientes. Mi vida está menguando, todos mis huesos están dislocados. ¿Sabes lo que entiendes que es dislocado, verdad? Aquí el maestro de educación física nos puede decir, perfecto, ¿no? Está suelto, está dislocado, se zafó, pero no está quebrado. Descoyuntado. No está está descoyuntado, exactamente. Fuera de sus cuencos. Exactamente, dice. Ay, Dios mío, me ha aguado. 14. El 14, gracias. Mi vida está menguando, todos mis huesos están dislocados.
Mi corazón se me ha vuelto como cera, derritiéndose dentro del pecho. Imagínate nada más, ¿no? Mi vigor se seca como un tiesto, mi lengua se pega a mi paladar, y en el polvo de la muerte tú me has puesto. Perros me rodean, una turba de malvados me acorrala como leones, que me agullan las manos y los pies. Es muy curioso que diga las manos y los pies, ¿no? Porque es de ahí donde fue clavado, propiamente, ¿no? Puedo contar todos mis huesos, no han tocado ni uno solo, mientras ellos me miran y me observan. Ninguno de mis huesos se ha roto. Reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suerte. O sea, esto lo escribió el Melech David, ¿cuántos años antes? Cientos de años antes, 400 por lo menos, ¿no? Una cosa así. Dice, pero tú, Hashem, no te alejes. Fuerza mía, apresúrate a ayudarme. Libra de la espada mi vida solitaria. Líbrala de la garra de esos perros. Sálvame de la boca de los leones. Líbrame de los cuernos de los toros. Entonces proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación alabaré. Ustedes que honran a Hashem, alábenlo. Fíjate cómo termina en alabanza en realidad. Porque él no se quedó en la tumba. Él resucitó, ¿no? Entonces, alábenlo. Ustedes, descendientes de Jacob, glorifíquenlo. Ustedes, descendientes de Israel, respétenlo. Me gusta esta versión porque dice muy clarito, ¿no? Yehoshua es nuestro Pesaj. Este ya es un comentario mío. Nuestro perfecto y gran sumo sacerdote que no se quedó en la cruz, ni en la tumba, sino que resucitó. Y va a volver. Va a volver por su pueblo. Mateo 28, 1:20. Ahí aparentemente pensaríamos todo que está hablando con Dios, ¿no? Está explorando. Claro. Pero él solamente está, porque los salmos son cánticos. Sí. Él está empezando este cántico, está esperando que los demás continúen para que se acuerden de todo lo que están haciendo. Está escrito todo. Exactamente. Fíjate qué buena aportación esa. Él empieza el cántico, porque es un cántico los salmos, y normalmente cantaban. Él empieza a decir el cántico para que la costumbre era que todo el mundo siguiera el cántico. ¿Entiendes? Esta costumbre católica no es católica propia. Cuando el sacerdote decía una frase y todos los demás seguían con la frase siguiente. Y está en un ambiente festivo. Claro. Los cantos del Gilel que habíamos dicho, el 118 hace un momento, Sí. también era de la época. Sí, exactamente. Se nombraba. El canto que se hace, el canto al final que se hace también es de lo mismo. Entonces, fíjate lo que está sucediendo ahí. Para que todos tomen conciencia y vean lo que está pasando y que ellos descubran. Él no está clamando. Él no está clamando, él les está presentando. Todo lo que dice este salmo es lo que yo estoy viviendo, es lo que está pasando aquí. Todo lo que decía el salmo y estaba escrito es lo que acaban de percibir sus ojos, profetizado del Mashiach cientos A ellos de años les antes. puesto la carne gallina, pero ni se mosquearon. Ascuas de fuego, Ahí ¿no? se deberían de haber sentido como dice el Salmo ellos también. Claro. Salmo ¿qué? Ahora, por eso sabemos que esto no era un sacerdocio genuino. Por eso sabemos que quien dominaba el corazón de ellos, pues no era Dios, era Satán, ¿no? Entonces, Mateo 28, 1 y 20 dice, después del Shabbat, esto es importante, ¿eh? Cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam, la Magdala, o la Magdalena, y la otra Miriam fueron al sepulcro. A ver, terminando Shabbat, Ojo, el Shabbat semanal. Bueno, no era un Shabbat semanal, el Shabbat de Pesaj, ¿no? No era el Shabbat semanal, era el Shabbatón, ¿no? Terminando el Shabbat de Pesaj, el domingo. ya el domingo, porque cuando acaba el Shabbat ahorita a las 8 de la noche, 8:30, pues ya es el primer día de la semana. Entonces van corriendo a esa hora, ¿no? Por eso entiendo, y dice que estaba todavía oscuro, ¿no? Por eso entiendo que estaba todavía oscuro. En los otros evangelios. De jueves a viernes, porque ya venía el otro. El de semana. El de semana ya venía, claro, pero el del Shabbat del que está hablando ahorita es el Shabbat alto de Pesaj. Entonces, ¿qué pasa? Que sale corriendo ella porque el Shabbat no les está, o sea, es un día de guardar. Aparte es un Shabbat alto, ¿eh? En Mateo 28. A 28. En los otros evangelios dice que aún era de noche, como si fuese de madrugada, pero en realidad es que
sabemos que ya pasado el Shabbat empieza a oscurecer, ¿no? Y entonces ellas salen corriendo, terminando el Shabbat, ¿no? Les pongo yo aquí, basta con leer la escritura para darse cuenta que las tradiciones de la iglesia o de las iglesias que han abandonado la Torah obedecen otro dogma que es distinto. De verdad, basta con leer, fíjate. Yeshua no resucitó en domingo. Eso es algo muy importante. Yeshua no resucitó en domingo, porque las iglesias, y perdón, de verdad, pero la católica como la evangélica, hoy dicen, de hecho, tengo muchos amigos pastores que veo sus publicaciones que mandan por Facebook y todo eso, y están preparando el domingo de ¿qué? De resurrección. Y el Mashiach no resucitó en domingo. Porque ellas salen corriendo, ¿no? Y cuando ellos llegan, ¿qué? La tumba ya no está, la tumba está vacía. Ya no está Mashiach ahí. Ya no está Yehoshua. Él resucita durante el Shabbat todavía. Así es, ¿no? Fíjate, el ángel les dijo, ¿A quién buscas? el que busca no está aquí, ¿no? Mashiach resucitó en Shabbat. No podemos occidentalizar, les pongo yo aquí las escrituras, forzando el texto al sábado, o sea, no a que el día es de 12 horas acabando a las 12, ¿no? Las 24 horas, no se puede hacer así, es a la caída del sol, sí o sí, ¿no? Y ellas van a la caída del sol y encuentran el sepulcro vacío. Los días no empiezan y terminan a la medianoche, no, sino que a la caída del sol, tal y como nosotros observamos el Shabbat. Entonces, sucedió que hubo un gran terremoto porque el Malachim o el mensajero de Hashem descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, ojo, esto es algo que también hay que especificar. El Malachim no abrió la roca para que saliera Mashiach. No. Mashiach no necesitaba, que le removiera ninguna roca para salir de ahí. Tan es así que cuando están todos reunidos después, ya no lo vamos a tener eso, pero Mashiach como que se desaparece. Hasta dicen como si fuera un fantasma, ¿no? El Malachim abre la roca para que haya evidencia de que no hay nadie dentro. de que no hay nadie y de que ya resucitó. ¿Ok? Acaba de terminar el Shabbat, o sea, a minutos de que termine el Shabbat salen corriendo ellas. Ya no está en la tumba él, ya resucitó, ¿no? Su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias temblaron por temor y quedaron como muertos. Entonces el mensajero habló y les dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque sé que buscan a Yehoshua, al que ejecutaron en el madero. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Y ellas entran y ven ordenadito todo, arregladito, ¿no? Vayan enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos y sepan que Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Miren que se los he dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor, pero con mucho gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero sucedió que Yehoshua les salió al encuentro y les dijo: ¿te imaginas, brother? Que Yehoshua resucitado te saliera al encuentro y te dijera Shalom. Yo te vi ahí. O sea, tú lo viste en la cruz. Es más, mira, ya de por sí es largo el estudio, pero si nos podemos explicar cada cosa, Mashiach estaba destruido de su cara. Encarnecido, dice la escritura. Se había sido desgarrada su piel, los pedazos de carne se le habían arrancado, de barba le habían arrancado, porque los látigos estos arrancaban pedazos de piel. O sea, dice que derramó toda su sangre. Y verlo nuevamente como lo habías visto antes. O sea, imagínate. ¡Guau! No, yo sí me hubiera puesto a llorar ahí, así. ¡Ah! ¿No? Y les dice, Shalom. Uf. Y luego, Shalom. Pero si hacemos una cronología y volvemos hacia atrás, como que resucitó en martes, más o menos. Podría ser, ¿no? Habría que calcular, ¿no? Si ella está muriendo. Bueno, pero es que acuérdate que los días no caen exactamente conforme a las fechas de... Por eso, si contamos desde claro. hoy más o menos, como que lunes o martes resucita. Si volvemos a la cronología real.
Sí, sí, claro. A la El cronología. tercer día sería lunes o martes. Claro, así es. Pero ojo, para el calendario occidental. No, bíblico, digo. Bueno, Bíblico no resulta el domingo como dice la tradición. no, es que la tradición es que el jueves santo es cuando es crucificado, ayer. Por eso es crucificado jueves, el viernes, sábado de gloria, Pero dentro y de la el... cronología bíblica, más o menos lunes o martes está resucitando. Sí, Está bueno, muriendo hoy. sí, claro. Contamos 3. Claro, exactamente. Claro, pero ¿qué pasa? Que ellos dicen el primer día de la semana y por eso al occidentalizarlo lo convierten en el día domingo, porque ellos dicen que él resucitó en domingo. O sea, ni siquiera existía el domingo como tal en ese momento. Era el primer día de la semana. El primer día de la semana era lo que ellos debían haber dicho. Pero ni siquiera era así, porque resucitó en Shabbat. Entonces ellas salieron a toda prisa, imagínate cómo salieron, ¿no? Del sepulcro, y fue cuando el Señor les dijo, Shalom. Se acercaron, le abrazaron los pies y le rindieron homenaje. Es que no podía hacer otra cosa, se postraron. Entonces Yehoshua les dijo, no teman, vayan a darle la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Imagínate nada más, ¿no? Les pongo yo ahí aleluya, o sea, ver a Yehoshua, ¿no? Diciéndole Shalom. Hoy a la caída ya terminamos, ¿no? Hoy a la caída del sol festejaremos Pesaj, lo que es la Pascua, o lo que conocen como la Pascua. No como la que festejan los católicos y por herencia la Iglesia de la Reforma, hay que decirlo, sino conforme al calendario de Dios, como lo que está diciendo ahorita Gerson, ¿no? Sino conforme al calendario de Dios, que no es un calendario judío, también es otra cosa que debemos aclarar, no es el calendario judío. Ni hebreo, ni... Pues solo ellos se ciñen solamente al calendario que Adonai le dio a su pueblo. ¿Me entiendes? Las 12 tribus, no solo la judía. Inclusive a los que estaban en ese momento que no eran pueblo y que creyeron en Dios y se volvieron pueblo. Los que amaban a Dios y guardaban sus mandamientos, ¿no? O que guardaban toda la Torah que les había dado y que viven conforme a su voluntad. Entonces, aclaremos. Nosotros festejamos Pesaj no como lo hace la iglesia hoy allá afuera, porque está trastocada, está transformada. Y como se hace dominicalmente. Eso también vamos a ir ahorita ahí. Y les pongo, y aún más los que creemos en Cristo, nuestro precioso Rey y Salvador, Yehoshua HaMashiach, aún más deberíamos guardar nosotros las fechas tal cual el Señor las entregó, ¿no? Porque es una ordenanza de nuestro Señor. Debemos recordar que Cristo en la cruz cumplió con todos y cada uno de los sacrificios que la Torah describe en el libro de Levítico, incluido también el sacrificio de Pesaj. Y de hecho, Él mismo hace las veces de este corbán que hemos hablado ya antes. El sacrificio en forma de cordero de Pesaj, y Él mismo es el sumo sacerdote, como ya también lo dijimos, que lo ejecuta. Por esta razón, nosotros no hacemos sacrificios de ningún tipo en este día, ¿no? Más bien, ¿cuáles son los sacrificios que hacemos nosotros? Que dice el libro de Hebreos, ¿no? Me encanta ese verso. Hebreos 13, 15 y 16, lo leo yo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿de quién? De Yehoshua, del Mashiach, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y fíjate, y aquí viene otra parte que podríamos parar ahí, pero lo que sigue en el 16 es igual de glorioso. Y hacer el bien, ¿no? Y de la ayuda mutua, dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos son los verdaderos sacrificios que hoy nosotros hacemos, ¿no? En amorosa obediencia a Dios, vivimos conforme a su voluntad. Pero, dado que Él ya cumplió todos los sacrificios, ¿deberíamos observar la fiesta de Pesaj? Porque eso también ha podido... La duda que me han dicho todo este tiempo la gente. Pero si Él ya lo hizo todo, ¿para qué tenemos que hacerlo? Ella, por supuesto que sí. No, además son sus palabras, hacerlo en memoria. Eso es lo que te iba a decir ahorita. En amorosa obediencia, ¿no? Deberíamos o debemos hacerlo. Debemos festejar cada una de las fiestas, no solo Pesaj, sino cada una de las citas santas que nuestro Rey nos dio. Más aún cuando nuestro precioso Señor Jesucristo nos la da con la siguiente orden, que era lo que citaba Gerson, ¿no? Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado,
hacer esto en memoria de mí. Ya no solamente en el Seder de Pesach recordamos cuando salieron en el Éxodo, sino damos gloria y honra a nuestro Señor. Aleluya. Así es, ¿no? Fíjate, Pablo también escribió de esto en Colosenses. Colosenses, no es Colosenses, es Corintios, perdóname. Primera de Corintios. Ya saben que yo con las contracciones de la cita soy malísimo. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Yehoshua, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en la memoria de mí. ¿No? Pablo mismo se los recuerda. Si esto fuera algo que nadie peló, no era importante, Pablo lo recuerda y se vuelve mucho más pesado todavía. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué hacemos en Pesaj? La muerte del Señor anunciamos, ¿no? Hasta que Él venga. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pablo no está hablando de hacer una santa cena mensual. No. O dominical. Ni una hostia. Sino que observemos este Moed, este Mikra Kodesh, esta convocación santa, ¿no? En donde comemos pan sin levadura, que representa su cuerpo, y bebemos la copa de vino, que representa su sangre, o de mosto, no tiene que ser las fuerzas vino, en memoria de Él, tal y como Él nos lo ordenó, ¿no? No cada mes, sino en obediencia a Cristo, cada Pesaj, cada 15 de Aviv, dependiendo de la fecha que caiga en el calendario romano, ¿no? Según el calendario de Dios. Festejemos pues la fiesta que evoca la salvación del pueblo de Dios, no solo sacando sacando a nuestros antepasados de ser esclavos, porque no solamente conmemoramos eso, la salida del pueblo de Egipto, sino a nosotros mismos, que también nos sacó de la esclavitud del pecado, de nuestro propio Egipto, ¿no? Que es el mundo. Y tal y como todos los años, de año en año y por miles de cientos de generaciones, han dicho, les voy a decir ahora, Hag Pesach Sameach, ¿no? Feliz fiesta de Pesach. Aleluya. Aleluya. Pues Shabbat Shalom a todos, ya acabamos y vamos a vernos en el Seder de Pesach, ¿no? Vamos a vernos en el Seder de Pesach y pues estamos con mucha expectativa y mucha emoción y mucha alegría, ¿no? Aleluya, aleluya. Shabbat Shalom.